Mark alterno miraba entre las ventanas y las ciudades que pasaban, buscando un escape. Ver a la gente inmersa en sus rutinas era un bálsamo, una distracción para la opresiva incomodidad que sentía dentro del auto. Su rostro, enmarcado por una barba larga y desaliñada pero ahora limpia, estaba sumido en la penumbra. Los rayos del sol solo alcanzaban a iluminar sus rodillas, un detalle extraño en medio de la luz que inundaba el resto del habitáculo. Vestía ropa deportiva, un polo negro de mangas largas y cuello alto que le quedaba algo holgado, y pantalones vaqueros azules. Con los brazos cruzados sobre el pecho, sus músculos, moldeados por la constante lucha y el entrenamiento, se tensaban levemente. El asiento a su lado derecho estaba vacío, un espacio desolado. Al lado de ese asiento, Oliver también miraba por la ventana, pero con una expresión de aburrimiento y un deseo palpable de llegar a casa. A diferencia de Mark, los rayos del sol no le molestaban. Su atuendo era más casual, ideal para su edad. Al volante, Debbie Grayson vestía su atuendo clásico. Una camisa de manga larga verde y pantalones azules, un estilo tan sencillo como su deseo de paz. Mientras conducía, su mirada buscaba con frecuencia el espejo retrovisor, escrutando la silenciosa incomodidad que llenaba la parte trasera del auto. Sus dos hijos no se habían dirigido la palabra desde que salieron del hospital. Oliver le había dedicado una mirada fugaz a Mark y un beso a ella, pero desde ese momento, solo reinaba un silencio pesado y tenso. En cada semáforo en rojo, Debbie aprovechaba la pausa para intentar romper el hielo. Quería desesperadamente que sus hijos, Oliver y el Mark alternativo, se conectaran, pero sus intentos resultaban inútiles. Las respuestas de ambos, aunque educadas, eran tan cortantes que disipaban cualquier esperanza de una conversación real. Unas cuadras más adelante, el auto se detuvo de nuevo. Los peatones se preparaban para cruzar. Debbie inhaló profundamente, el aire llenando sus pulmones, y soltó un suspiro, preparándose para su siguiente intento. Giró la cadera y la cabeza para mirar a los dos chicos. Oliver, ya que te han dado de alta, ¿qué te parece si preparamos pizzas para celebrar? Su voz sonó más alegre de lo que se sentía, un intento desesperado por contagiar un poco de luz y disipar la incómoda sombra que se había instalado entre ellos. Oliver se acomodó en su asiento y dirigió su atención a su madre. Al escuchar que harían pizzas, la boca se le hizo agua de forma instintiva. Le encantaba la pizza, y mucho. Después de todo, ¿a quién no? Pero, mamá, ¿no sería mejor si solo compramos? Murmuró. No quería esperar ni tener una conversación larga. En los últimos días, su mente había estado dándole vueltas a lo que pasó con Conquest. Ese viejo le dio una paliza, y si no fuera por su hermano, no estaría aquí. Mark vino a verlo y le contó que el anciano estaba muerto, que se había aliado con Eve y Subversión Alternativa para acabar con él. Y lo que más le impactó fue que su hermano le confesó que, de ahora en adelante, no dejaría que una amenaza viva existiera. A Oliver le sorprendió mucho escuchar eso de Mark, que siempre había sido el que decía que ninguna vida debía ser arrebatada. Estaba bien, ¿no? Amenazas como esas solo causaban destrucción y no deberían existir. Entonces, ¿por qué no se sentía tranquilo cuando Mark se lo dijo? Luego estaba el Mark alterno, al que no podía llamar hermano. Por lo poco que el verdadero Mark le contó, él había perdido a su madre y los había ayudado en la batalla. Oliver sentía curiosidad por saber cómo había sido todo, pero al mismo tiempo se sentía incómodo. Cuando lo vio al salir del hospital, su barba larga, las ojeras, y esa mirada tan seria le recordaron a su padre. Y lo que más lo perturbaba era el simple hecho de que se tratara de una versión de su hermano. Jamás en la vida se le había pasado por la mente que Mark pudiera lucir así, y esa imagen lo incomodaba profundamente. Tal vez, pero si las hacemos, podremos comer las que queramos. Comprar saldría mucho más caro. Respondió Debbie, con una lógica innegable. Oliver se quedó en silencio por unos segundos. Una parte de él solo quería comprar una pizza e irse a su habitación para pensar, pero una sola no lo dejaría satisfecho. En cambio, la idea de comer tantas pizzas como quisiera, sonaba como el paraíso. Está bien, haremos pizzas. Respondió Oliver. ¡Genial! ¿Y tú, Mark, nos ayudarías? La mirada de Debbie se dirigió a su hijo alterno, quien había estado observando la conversación en silencio. Él no esperaba que se lo pidiera, pero la voz de su madre continuó. Tu ayuda hará que terminemos más rápido. ¿Cómo podía negarse? Su madre lo necesitaba, pero, la incomodidad con Oliver era real. Ya no estaba acostumbrado a socializar, no con un niño que lo miraba con una mezcla de curiosidad y distancia.
Aún así, respondió con una leve sonrisa. Claro, cuenta conmigo. Me alegra mucho que mis dos hijos me ayuden a prepararlas. Dijo Debbie, con una felicidad palpable. Sabía que, quisieran o no, ahora tendrían que interactuar. Justo en ese momento, el semáforo cambió a verde. Las manos de Mark Alterno se cerraron después de bajar del carro. Su madre se quedó para guardar el auto junto con Oliver. Miró la casa que lo vio crecer cuando era niño en su dimensión. Las plantas puntiagudas con forma de triángulo de color verde oscuro, siendo acompañado abajo por las flores moradas. Los arbustos que estaban a cada lado de la puerta principal, incluso el garaje de la cochera eran idénticos. Esto le traía muchos recuerdos felices con mamá. Volteó su cabeza hacia la autopista que había pasado antes. En esa autopista su mamá le había enseñado a manejar bicicleta cuando su papá. La felicidad del momento empezó a disminuir, recordó que en ese entonces Nolan iba a ser quien le enseñaría a manejar bicicleta. No. Se repetía en su cabeza no queriendo recordar más, sin embargo, la voz de Nolan resonó en su mente antes de irse a salvar a las personas. Lo siento campeón, el deber me llama. Dio un paso hacia atrás inconscientemente queriendo huir del lugar, pero no lo hizo, se quedó. Tenía a su madre de vuelta, todo iba a estar bien de nuevo, ¿verdad? Cerró los ojos, volteó su cabeza hacia otro lado intentando hacer que su mente recuerde o pensara otra cosa, pero al abrir nuevamente los ojos vio un lugar en específico que fue la gota que derramó el vaso. Entonces todos los recuerdos indeseables vinieron de golpe. Las lágrimas salieron a mares humedeciendo su rostro y parte de su barba. Mark Alterno dio otro paso más atrás. ¿En qué estaba pensando al creer que podía volver a la casa que lo vio crecer, como si fuera el mismo día en que comenzó su desgracia en su dimensión? Tenía que irse de allí. No podía quedarse en esa casa. No quería revivirlo todo con cada cosa que veía. Recordarlo solo le traía dolor, decepción, rabia e ira. Entonces, a punto de irse volando, sintió una mano suave agarrando la suya. Su respiración se detuvo al igual que todos los pensamientos y recuerdos. El tacto era muy familiar, muy confortante. Volteó aún con el rostro manchado con sus lágrimas y la vio a su madre mirándolo con una mirada preocupada. Eso lo detuvo en seco. Recordó esa mirada que su madre tenía ahora mismo, era la misma mirada cuando de niño no sabía qué hacer, cuando se sentía impotente, triste y con miedo. Entonces la abrazó, se aferró a ella como su salvavidas, su lugar seguro, como lo hacía de niño, y Debbie le devolvió el abrazo, entendiendo la mirada que tuvo su hijo. Todo va a estar bien, Mark, dijo con una voz suave y tranquilizadora, tal y como la hacía en el pasado, todo va a estar bien. Mientras Mark Alterno y Debbie estaban en un momento de vulnerabilidad y consuelo. A una distancia dentro de una casa detrás de las ventanas y cortinas, estaban siendo vigilados sin darse cuenta. Señor, ¿está seguro que deberíamos hacer esto? Estamos invadiendo algo muy personal, dijo una voz masculina con un tono de dudas a través del teléfono que tenía en su mano izquierda, mientras que la otra sostenía un binocular. ¿Es necesario, Tonal?, dijo una voz ligeramente áspera, pero firme. De paso revelando la identidad con quien está hablando. Pero señor, si Mark se entera. No se va a enterar. Lo interrumpió Cecil.
Además no me voy a arriesgar a que el Mark de otra dimensión un día para otro se vuelva loco solo porque alguien lastimó a su madre, y sé lo que le dije antes de que salga del hospital, pero él no tiene autoridad para pedirme eso, lo hubiera rechazado totalmente lo que me pidió si no fuera por el motivo de que sabe sobre los Viltrumitas, que quiere dominar el planeta Tierra, carajo. Haremos creerle que accedí a su petición. Solo vamos a vigilarlos, Donald, no más, así que no te preocupes. Mantén tu distancia seguro y todo estará bien. Entonces la línea se cortó, finalizando así la llamada. Donald por su parte miró su celular, que estaba en manos con un rostro un poco inquieto, soltó un suspiro, guardó el celular en su bolsillo de su pantalón habitual y se puso a seguir vigilando. Ok, eso fue incómodo, dijo Oliver estando echado en su cama boca arriba. Lo que vio hace unos minutos le resultó extraño, incómodo y familiar a la vez. Esto pasó cuando la versión alterna de Mark abrazó a su mamá. No dijo nada en ese entonces, solo se fue sin hacer ruido a su cuarto. Y ahora tengo que hacer pizza con él, genial, dijo sin ánimo. No es que le caiga mal el tipo, de hecho mentiría si dijese si no tiene curiosidad sobre su pasado, pero ahora con lo sucedido le incomodaba volver a verlo y hacer pizza. Ya no quería hacerlo, pero aún quería comer. Ay no, dijo frustrado mientras llevaba sus dos manos a su rostro. Quiera o no, mamá igual me llamará. Conociendo a su madre lo obligaría a bajar para que se conozcan entre ellos. Lo había notado en el auto lo que trataba de hacer, pero él no tenía ganas de formar una conversación. Entonces antes de seguir con sus pensamientos, escuchó a alguien tocar la puerta de su cuarto. Adelante, habló, la puerta se abrió revelando que era su madre. Hola, Oliver. Saludó con una sonrisa, pero no era una sonrisa alegre como antes, era una que trataba de tapar la preocupación que sentía por dentro. No podremos hacer pizzas, me llamaron del trabajo para rellenar unos documentos, no demoraré. Y sobre las pizzas no te preocupes, he llamado y ya lo traerán. Está bien, mamá, asintió Oliver, ve con cuidado. Una vez que su mamá se fue de la casa, Oliver pudo soltar un suspiro. Su cuarto estaba en silencio, podría jugar videojuegos con Robot, pensó, pero ahora que recordaba Robot no tendría ganas de jugar después de que su amigo Rex muriera. Mark alterno en estos momentos también se encontraba tirado en la cama de invitados boca arriba. Le costó mucho entrar a la casa, si no fuera por su madre no lo habrían intentado. Lo hizo por ella y por él mismo. Su madre en todo ese momento había sostenido su mano hasta llegar al cuarto de invitado. No obstante, tuvo que dejarlo, cuando recibió una llamada telefónica por parte de su trabajo, tenía que irse. Él no quiso que vaya sola, le dijo que si podía acompañarla, insistió, pero ella se negó. Pero ella había notado su preocupación y su miedo, así que le dio un celular. Dijo que la llamara después de media hora, pero que no se preocupe tanto, no iba a tardar mucho. Y volviendo al presente, estaba contando los minutos, los segundos, viendo de vez en cuando que la puerta de invitados se abra y apareciera mamá. No obstante, nada. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si me necesita? Pensó, su miedo una vez más nublando su juicio. Voy a llamarla. Agarró el celular decidido. Prendió, buscó en contactos y empezó a llamar. Escuchó el timbre sonando a través de la línea y entonces se escuchó el sonido cuando se contesta. Mamá, mamá. La llamó desesperado sin darse cuenta. Mark, ¿qué pasó?, preguntó con tono preocupado. ¿Estás bien? ¿Ya estás en camino a casa? Se sentó al borde de la cama listo para salir corriendo y volando si es necesario en caso de que su madre esté cerca. Estoy bien, Mark. Estoy en el carro en camino al lugar acordado de mi trabajo. Además solo han pasado 5 minutos, le dijo. Mark alterno alejó el celular unos segundos para mirar la hora y sí, efectivamente solo habían pasado 5 minutos desde que se fue de la casa. Sí, tienes razón, le respondió, pero ¿no sería mejor si te alcanzo y te llevo volando? Sería mucho más rápido y, seguro. Su voz se volvió un poco apagado en la última. Debbie lo notó y por un momento se imaginó a Mark de 8 años hablando por teléfono ahora mismo. Oh Mark, hijo, no te preocupes. Trato de convencerlo con un tono suave, estaré bien. Por unos segundos Mark guardó silencio. Mark, escuchó la voz de su madre preocupada. ¿Me lo prometes?
Debbie, al escuchar la voz de Mark en un tono suplicante, se le encogió el corazón, le recordó cuando su hijo era un niño y cada vez que Nolan se iba, él se quedaba con ella, pero a veces ella tampoco estaba en la casa por mucho tiempo por el tema del trabajo. Mark, muchas veces se ponía triste cuando ella se iba, su rostro ponía en súplica para que no se vaya, algo que a veces lo lograba y dejó de trabajar por un buen tiempo para pasar tiempo con él. No era una excelente madre antes, no sabía cómo criar un hijo, pero no se arrepiente de jamás haberlo tenido. Te lo prometo. Le dijo en un tono seguro, pero suave. Mark, no lo veía, pero sentía que su madre tenía una leve sonrisa detrás del teléfono. Está bien, entonces te esperaré. Dijo. Su voz, que había sido tensa y desesperada hace unos segundos, se hizo un susurro cálido y le dijo de todo corazón, te amo mucho, mamá. Y yo a ti, hijo, te amo mucho. Le devolvió la misma calidez, pero para Mark alterno, era una calidez única. Sus ojos se abrieron de par en par debajo de su máscara por lo que tenía adelante. Y como no iba a estarlo. Adelante suyo estaba Omni-Man, o mejor dicho el cuerpo de Omni-Man convertido en un maldito reanimen. ¿Cómo Cecil pudo atreverse a hacer eso? De entre todas las cosas que mandó a matarlo, jamás, pero jamás se le pasó por la mente que harían eso con el cuerpo que alguna vez fue su padre. El peso de la rabia por la traición empezó a inundar su mente. No obstante, aún no era el momento para sacarlo, porque tenía el presentimiento de que el responsable iba a aparecer en estos momentos. Así que depositó esa energía en apretar sus manos hasta sentir dolor en los nudillos. Entonces escuchó un siseo eléctrico fugaz. Cecil se había teletransportado a unos 10 metros de distancia de él. Justo al lado del reanimen antes mencionado. Mark contuvo la respiración y apretó los dientes. Ajustó aún las fuerzas en sus manos, tenía ganas de ir con todo contra Cecil y matarlo, pero una vez más, se contuvo. ¿No que habías incinerado el cuerpo? Preguntó en voz alta y con una que demandaba una respuesta inmediata. Cecil por su parte se mostró imperturbable, tranquilo, sereno. Como si lo que hubiera mandado a hacer no fue un error. Y menos mal que no lo hice, respondió así sin más. Mark apretó aún más con fuerza sus puños al punto de que las venas de su muñeca y antebrazos se tensaron y abultaron bajo el traje, conteniendo la explosión que amenazaba con destrozar el lugar. Él ya lo tenía en mente desde el inicio. Pensó. No debí confiar en él. Por algo mamá y Omni-Man no confiaban en él, fui un tonto. Sabía que en estos momentos, Cecil no estaba dispuesto a dialogar con él, ya no. La única opción para salir vivo de aquí era luchar, como ya lo había hecho antes con los nuevos guardianes del globo. Pero aquí no se iba a contener. No obstante, antes de eso quería resolver una duda. ¿Por qué? Preguntó en voz alta con la intención de que Cecil preste atención a la pregunta que iba a hacerle. ¿Por qué te esmeras en proteger a los villanos? ¿Acaso no has aprendido después de lo que pasó con los hermanos Maulers? Exclamó. Ese suceso fue inolvidable para todos en su nación. Los hermanos Maulers habían lanzado un misil al satélite de comunicación o redes y así reemplazarlo con el suyo, el mundo iban a pagarles cupos, Mark iba a ir a detener el misil, pero los hermanos Maulers habían previsto eso y con el tiempo suficiente que tuvieron más los fondos de dinero que Cecil tenía. Salieron sus otros clones con armas que dañaban al sistema nervioso, no eran pocos, eran muchos. Mark junto con los nuevos guardianes del globo trataron de terminar la lucha y que Invencible tenga la oportunidad de ir y detener el misil, pero no se podía, debido a que los Maulers eran clones, pensaban iguales, solo bastaba una sola mirada, movimiento o señal de cabeza para que supieran qué iban a hacer, su plan era efectivo. Invencible no podía salir, pero era el más fuerte y podía retenerlo por unos momentos. Entonces un nuevo plan se formó. Robot sugirió que Invencible retenga a los Maulers, que gane unos segundos para que Atomebe, Inmortal y él pudieran salir volando y detener el misil. El plan funcionó, los tres miembros antes mencionados pudieron salir, dejando a los demás luchando. Al llegar lo primero que notaron fue que el misil no estaba yendo en la dirección correcta, estaba a una altura que si explotaba podría desaparecer más de una ciudad. Robot, que ya tenía un cuerpo humano hecho del ADN de Rex, se preocupó, avisó rápidamente que debían desviar hacia arriba el misil para que no afecte a la ciudad, porque había una posibilidad de que en cualquier momento puede explotar.
Esto ocurrió por dos hermanos Maulers que salieron inferiores en inteligencia y debido a su ego entre ellos, no admitieron su error ante ellos ni ante los demás. Robot analizó rápidamente el misil con su escáner y le apareció que solo faltaba 50 segundos para que el misil explote, pero el tiempo suficiente para desviarlo hacia arriba. No obstante, cuando ya estaba cerca, el marcador repentinamente mostró cómo cambió de 50 a 0 segundos. ¿El misil explotó? Eve reaccionó rápidamente creando un escudo protector para todos, no obstante, no fue lo suficientemente resistente y se hizo añicos. El daño del misil los alcanzó. Robot lastimosamente murió. Inmortal y Eve están en coma con quemaduras graves y por una extraña razón, los residuos del misil tenían cierta toxicidad desconocida que ralentizaba su curación. La ciudad más cercana quedó totalmente destruida. La explosión alcanzó hasta donde estaban los guardianes, los clones Maulers y Mark. Salieron volando por la fuerza y todo a su alrededor se hizo pedazos. Mark no quedó inconsciente, el daño de la explosión no le hizo mucho daño, pero le preocupó sus amigos. Se levantó rápidamente de los escombros, al levantarse los pedazos de cemento y columna de fierro, salieron volando. Su traje estaba totalmente sucio, pero intacto. Mark al mirar a su alrededor quedó horrorizado. Lo que antes era una ciudad llena de edificios altos, árboles colocados en ciertas zonas como adorno, los autos transitando, las personas caminando. Ya no había nada. La mayoría había sido aniquilado. Con las justas quedaba ciertas partes aún en pie de algunos edificios, pero totalmente irreconocible y sus amigos, dudaba que hayan sobrevivido. Solo escombros veía. He fallado de nuevo, no pude salvar a nadie. Se quitó la máscara lentamente y la soltó, dejando al descubierto su rostro y su cabello que estaba un poco largo y desordenado. Sus rodillas cedieron, la derrota lo aplastaba, su mirada cedió hacia abajo, clavó sus manos en el suelo en un intento de sostenerse desesperadamente, su cuerpo temblaba. Había fracasado de nuevo. Se había hecho más fuerte después de haber derrotado a Omniman, entrenó y se fortaleció con todo lo que podía, se volvió más fuerte, más rápido, pero aún así, fracasó. Fallé en proteger a mi madre, susurró, y apretó los puños con mucha fuerza, sus dedos se clavaron en la tierra y los escombros. Al cerrar por completo todo lo trituró. Y ahora a las personas y mis amigos, no pude protegerlos, no pude salvarlos. No pude salvarlos. Alzó la cabeza hacia el cielo y gritó. Su voz resonó muy alto, transmitiendo dolor, desesperación e impotencia. Las lágrimas mancharon su rostro aún más mientras gemía de dolor. No obstante, ese momento de ruptura no duró mucho tiempo, un sonido sonó causado por escombros, y entre todos ellos surgió una mano grande y ancha de color azul, entonces, salió el cuerpo todo completo. Era uno de los hermanos Maulers, uno de los clones había sobrevivido. Estaba herido, muy herido, pero no lo suficiente para morir por ello. Mark aún llorando, volteó aún con la mirada perdida, pero cuando vio quién era, su mirada cambió. Paró de llorar, paró de gemir, paró de lamentarse. Ahora tenía una mirada de odio puro, puesto que delante suyo estaba el responsable de su sufrimiento. El clon de los hermanos Maulers, al mirar el rostro de Invencible y más el sentimiento que esto no iba a acabar nada bien. Levantó las dos manos, un gesto de rendición, él no quería morir. Sin embargo, antes de que diga algo en un santiamén, observó cómo Invencible tenía dos de sus brazos, le había arrancado sin una pizca de piedad, mucha sangre le salpicó en el rostro y en su traje sucio. Entonces el dolor vino como un tsunami a su mente. Entonces empezó a gritar, su cuerpo se tambaleó hacia atrás y cayó de espaldas y se revolcó en el suelo. Mark se quedó ahí parado, observándolo sin una pizca de lástima, su mirada demostraba odio, solo su mirada, no tenía ninguna mueca en sus labios de fastidio o odio, estaba neutro. Soltó los dos brazos que ahora estaban manchados una gran parte de color rojizo. Al caer se mancharon más por el charco de sangre que soltaba Mauler por sus partes amputadas. Él aún seguía gritando. Invencible caminó unos pasos hasta estar al lado de la cabeza del antes mencionado, él se dio cuenta, con toda su fuerza de voluntad aguantó el dolor, sabía lo que se vendría y no quería morir. Espera, por favor, no me mates. Suplicó. Aún me necesitas para combatir a los Flaxanos. Mark, que tenía su pie ya alzado para pisar la cabeza, dudó. Cecil se molestaría mucho. Sin darse cuenta había dicho sus últimas palabras. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.